Cuando se piensa en los países que tuvieron un rol destacado en las Escrituras, normalmente se recuerda a Israel, Egipto, Babilonia, naciones poderosas envueltas en prodigios, conflictos y manifestaciones divinas. No obstante, hay otra nación que suele ser pasada por alto, pero que ocupa un lugar esencial dentro del plan soberano de Dios. Esta nación, mencionada desde mucho antes de alcanzar su apogeo, es Irán, que en tiempos bíblicos se conocía como Persia. Lo asombroso de la historia de Persia no radica únicamente en su peso histórico, sino en que es citada de forma explícita en la Biblia, tanto en hechos del pasado como en visiones del porvenir. Persia no fue un reino que rindiera culto al Dios de Israel ni tierra profética, ni escenario de milagros entre el pueblo escogido. Sin embargo, y en un giro inesperado, fue uno de los escasos imperios paganos que Dios no solo toleró, sino que utilizó como herramienta para cumplir sus designios eternos. Aunque muchos de los monarcas persas no reconocían al Dios verdadero, jugaron papeles cruciales en el destino de Israel. No solo brindaron protección al pueblo judío, sino que además facilitaron los medios para la restauración del templo en Jerusalén, un hecho anunciado con siglos de anticipación. Uno de los aspectos más sorprendentes es que un gobernante extranjero, completamente ajeno a la alianza divina, fue mencionado por nombre en las Escrituras más de 100 años antes de nacer, algo sin precedentes en el relato bíblico. Ciro el Grande, quien fundó el imperio persa, no era descendiente de Israel ni seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, en el libro de Isaías es llamado mi pastor, título reservado usualmente para líderes israelitas elegidos por el Altísimo. Tras la caída de Babilonia a manos de Ciro, su primera orden no fue continuar con el sometimiento de los judíos exiliados, sino permitirles regresar a su patria y reconstruir el santuario de Jerusalén. Esta acción no fue mero cálculo político, sino cumplimiento directo de las palabras de Isaías, escritas mucho antes de que Ciro naciera. Pero la intervención persa no terminó con Ciro. La restauración de Israel fue un proceso complejo y lleno de obstáculos. Cuando grupos vecinos intentaron impedir la reconstrucción del templo, otro soberano persa, Darío el Grande, ratificó el decreto anterior y ordenó no solo la finalización del templo, sino también que los costos fueran cubiertos por el tesoro del imperio. Incluso permitió que se ofrecieran sacrificios en el templo por su familia, reconociendo de algún modo la autoridad del Dios de Israel, algo que ningún otro monarca extranjero había hecho antes. Más adelante, durante el gobierno del rey Jerjes, Persia volvió a ser escenario de una intervención divina inesperada. En su corte se gestó un plan malicioso para exterminar a los judíos. Este complot pudo haber acabado con ellos de no ser por el valor de una joven huérfana de origen judío que se había convertido en reina. La historia de Esther no solo es ejemplo de sabiduría y coraje, sino una muestra clara del dominio absoluto de Dios sobre los asuntos de las naciones. Aunque se había firmado una sentencia de muerte, por medio de una sola decisión valiente, Esther logró la salvación de su pueblo. Una vez más, Persia, imperio pagano, fue usado como medio divino para proteger al pueblo escogido. La historia de Persia no es simplemente un recuerdo bíblico, sino una parte activa del plan eterno de Dios. Al estudiar las Escrituras, vemos a Persia no solo en las narraciones antiguas, sino también en profecías que miran hacia el futuro. Daniel, profeta durante el exilio en Babilonia y testigo del auge del poder persa, recibió visiones que reflejaban los cambios de los imperios mundiales, entre ellos Persia con un papel determinante. Además, el profeta Ezequiel menciona a Persia como una de las naciones que participarán en la confrontación final contra Israel en la batalla de Gog y Magog. Muchos creen que esta profecía aún está pendiente de cumplirse y podría tener relación con las tensiones internacionales que se viven hoy en día. ¿Cómo puede ser que una nación que una vez ayudó a restaurar a Israel termine, según la profecía, enfrentándose a él en el fin de los tiempos? ¿Podría significar esto que la historia volverá a repetirse, pero con un desenlace aún más profundo? En el mundo actual, donde la relación entre Irán e Israel sigue siendo una de las más delicadas, la historia bíblica de Persia cobra nueva relevancia. Nos recuerda que Dios tiene control absoluto sobre los gobiernos y sus decisiones. Ningún reino es tan grande como para escaparse de su voluntad, y ninguna nación tan pequeña como para ser ignorada por su propósito eterno. Al mirar el lugar de Persia en la historia sagrada, entendemos una verdad poderosa. El ascenso y caída de imperios no son meros eventos humanos, sino capítulos de un plan celestial que comenzó antes del inicio del mundo y que se extenderá hasta el fin de los tiempos. Y si tú crees que no solo Persia, sino también tú, estás caminando dentro del plan de Dios, entonces proclámalo con fe. Confío en el Señor. Antes de sumergirnos en esta historia,
Te invitamos a apoyar este canal con un me gusta y suscribiéndote para que juntos sigamos descubriendo el poder de las narraciones bíblicas. Cada interacción tuya nos ayuda a llevar la palabra a quienes la necesitan. Ahora sí, acompáñanos a explorar esta fascinante historia, donde la Biblia cobra vida en cada detalle. Para comprender el rol de Irán, antigua Persia, en el desarrollo bíblico, es necesario remontarnos al origen mismo de la humanidad tras el diluvio. No es en los palacios de reyes donde comienza esta historia, sino en las antiguas genealogías dentro de la descendencia de uno de los hijos de Noé. Después del gran juicio del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los fundadores de las futuras naciones. Génesis 10. Nos muestra cómo estas líneas genealógicas no fueron solo cuestiones humanas, sino parte de una reestructuración divina. Jafet, relacionado con los pueblos que se expandirían por Europa y Asia, tuvo un hijo llamado Mada, según Génesis 10, 2, quien sería el antepasado de los medos. Estos medos, con el tiempo, se unieron a los persas formando un imperio que dejaría huella en la historia y en la Biblia. ¿Por qué es relevante esta genealogía? Porque en ella vemos la intención divina desde los primeros tiempos. Los medos no eran solo una tribu más del mundo antiguo. Fueron preparados desde siglos antes para desempeñar una misión especial dentro del plan para Israel. En la región que ahora es Irán, los descendientes de Mada crecieron en fuerza hasta fusionarse con los persas y formar un reino que se extendería desde la India hasta Egipto. Esta unión no fue accidental, sino parte de un diseño divino que conectaba los tiempos posteriores al diluvio con las promesas de restauración y redención dadas al pueblo de Dios. La Biblia no es solo una colección de enseñanzas espirituales, sino un registro de patrones donde todo se alinea según el propósito eterno. Así, los medos y persas, que comenzaron como grupos distintos, se integraron en una fuerza unificada bajo líderes que, sin saberlo, darían forma al cumplimiento de antiguas promesas. El surgimiento de Persia no fue un hecho aislado ni un simple resultado de guerra, sino la manifestación de una dirección superior. El libro de Job 12 y 23 nos recuerda que es Dios quien engrandece las naciones y también las dispersa. Persia se elevó no solo por su poder militar, sino porque el Altísimo guiaba sus pasos en el desarrollo de su historia. A pesar de sus raíces paganas, este imperio sería uno de los pocos utilizados directamente por Dios para traer cumplimiento profético. A diferencia de Egipto o Babilonia, que oprimieron a Israel, Persia sería el medio por el cual se cumplirían antiguas promesas. Desde sus inicios, Persia fue señalada para cumplir un propósito sagrado. Los medos, descendientes de Mada, quizás comenzaron como un pueblo más, pero estaban destinados a algo mayor. Eran parte de la maquinaria divina que garantizaría el cumplimiento del pacto de Dios con Israel. En un mundo de imperios en constante cambio, la historia de Persia revela que no hay poder humano que quede fuera del control divino. Como enseña Proverbios 21:1, el corazón de los reyes está en manos del Señor, y Él lo dirige como corrientes de agua. Persia, a pesar de su gloria, fue un instrumento del Altísimo, preparado desde tiempos antiguos para tomar parte en las profecías. Al comprender esto, ya no vemos a Persia como una nación antigua sin más, sino como un testimonio del poder de Dios para dirigir los acontecimientos de la historia. Si Dios orquestó con tanto detalle el camino de un imperio entero, ¿cuánto más no estará trabajando con esmero en tu vida? Desde los días posteriores al diluvio, Persia fue apartada para cumplir un propósito eterno. Su linaje, a través de Jafet y Mada, se preparó durante siglos. Cuando medos y persas se unieron, su influencia se extendió y tribus antes aisladas se transformaron en un imperio dominante bajo la conducción de hombres que sin saberlo cumplía la voluntad de Dios. El destino de Persia no era solo ser un reino fuerte, sino convertirse en el agente de liberación para el pueblo de Israel. Mientras otras naciones conquistaban y oprimían, Persia fue elegida para redimir. ¿Cómo podía un imperio pagano ser clave en los planes de Dios? ¿Cómo surgió en el momento exacto en la historia para transformar el futuro de Israel? Y lo más impresionante, ¿cómo fue que uno de sus reyes fue mencionado por nombre antes de haber nacido? Todo esto forma parte de la dirección precisa de Dios sobre la historia. La aparición de Persia como fuerza principal no se debió únicamente a su poderío, sino al cumplimiento de un plan establecido desde siglos atrás. Babilonia, en su tiempo, parecía invencible. Humilló a Israel, destruyó su templo y lo llevó al exilio, cumpliendo antiguas advertencias. Por 70 años el pueblo vivió en tierra extraña, esperando la redención. Pero había una promesa dada por Jeremías. El exilio no sería para siempre. Llegaría un tiempo de restauración, y un líder surgiría para guiarlos de vuelta.
Esta profecía se empezó a cumplir con la llegada de Ciro el Grande. A diferencia de los gobernantes de Babilonia, Ciro fue distinto, no solo por sus conquistas, sino por ser usado por Dios para cambiar el destino de una nación. Aunque ante el mundo era un gran estratega, para Dios era un instrumento escogido. Su mención en el libro de Isaías, por nombre, más de un siglo antes de nacer, confirma esta verdad. Dios dijo de él: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que me plazca, diciendo a Jerusalén: será reedificada, y al templo será fundado. Isaías 44, 28 y el capítulo siguiente contienen una declaración singular del Señor. Esto dice el Señor acerca de su elegido, Ciro, a quien he tomado por la diestra para someter pueblos y debilitar a los reyes. Isaías 45, 1. Esta afirmación es única en toda la Biblia, pues el título de ungido, reservado generalmente para los monarcas y sacerdotes de Israel, es conferido aquí a un líder extranjero, un soberano que no tenía relación directa con el Dios de Israel. Sin embargo, dentro del plan eterno, Ciro estaba destinado a derribar a Babilonia, romper las cadenas del exilio del pueblo hebreo y facilitar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y cuando llegó el momento preciso, todo ocurrió tal como había sido anticipado por los profetas. En el año 539 a.C., bajo el mando de Ciro, el ejército persa avanzó contra el imperio babilónico, aquel que había sometido a Israel y se había rebelado contra la autoridad divina. A diferencia de otras guerras, esta conquista fue rápida y casi sin oposición, lo que sugiere que no fue solo una campaña militar, sino un evento claramente dirigido por la voluntad de Dios. Según documentos históricos como el Cilindro de Ciro, las tropas persas entraron en Babilonia sin resistencia, y ni siquiera sus famosas murallas pudieron defenderla. Algunos relatos indican que desviaron el cauce del Eufrates, permitiendo que sus fuerzas marcharan por el lecho seco hasta el centro mismo de la ciudad en plena noche. El libro de Daniel narra otra perspectiva de este evento. La misma noche en que el ejército de Ciro se acercaba, el rey Belsasar realizaba una gran fiesta usando los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Fue entonces cuando apareció una mano misteriosa que escribió un mensaje en la pared. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, Daniel 5 y 25. Daniel fue llamado para interpretar este mensaje y explicó que el reinado de Belsasar había sido medido, hallado deficiente y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Babilonia fue conquistada, y Ciro asumió el poder absoluto. Lo que realmente convirtió este hecho en algo extraordinario fue lo que sucedió después. En vez de oprimir al pueblo judío como lo harían otros conquistadores, Ciro hizo lo impensable. Emitió un decreto autorizando su regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Sus palabras, registradas en Esdras, reflejan un mandato con origen divino. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1, 2. Esto no fue una simple maniobra política, sino la realización de antiguas profecías, incluyendo las de Isaías y Jeremías. Dios utilizó a un monarca extranjero como instrumento para ejecutar sus planes, iniciando así uno de los periodos más importantes en la historia del pueblo de Israel. Este decreto fue un punto de inflexión. Aunque les fue concedido el permiso para regresar, el proceso de restaurar una tierra arrasada y levantar un nuevo templo requeriría algo más profundo que una simple autorización. Se necesitaría perseverancia, fe y la continua intervención divina. El camino hacia la redención se había iniciado, pero aún estaba lleno de pruebas. Persia continuaría desempeñando un papel activo en la historia de Israel, desde el gobierno de Ciro hasta el apoyo de Darío y el coraje de la reina Esther. Esto dejó claro que ningún imperio está fuera del alcance de la soberanía de Dios. Si él fue capaz de utilizar a un rey extranjero para liberar a su pueblo y restaurar su templo, ¿cómo no habría de obrar de forma sorprendente también en nuestras vidas, cumpliendo lo que ha prometido? La caída de Babilonia no representó únicamente el fin de un reino, sino el comienzo de un nuevo tiempo para el pueblo de Dios. Un tiempo que ya había sido anunciado por los profetas como la oportunidad de regresar a su tierra y reconstruir lo destruido. Y aunque la conquista fue breve, el verdadero milagro no estuvo en la fuerza del ejército persa, sino en el acto de compasión y restauración que le siguió. A diferencia de los antiguos monarcas de Asiria y Babilonia, que se regocijaban en la destrucción, Ciro tomó una dirección inesperada que cambió el destino de Israel. Apenas había consolidado su autoridad cuando emitió un decreto que puso en marcha la restauración. Este documento, conservado en los primeros capítulos de Esdras, contiene una declaración poderosa. El Señor,
Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén. Este edicto, proclamado por alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, fue la confirmación de la palabra de los profetas. Isaías lo había anunciado mucho antes, y Jeremías había especificado que el exilio duraría 70 años. Jeremías 29, 10. Ahora, con Babilonia derrotada y el regreso en curso, las promesas de Dios se estaban cumpliendo con asombrosa exactitud. Pero Ciro no se limitó a autorizar el regreso. Su decreto fue más allá. Ordenó que se entregaran recursos, oro, plata y bienes valiosos a los exiliados. Incluso los objetos sagrados saqueados por Nabucodonosor fueron devueltos para que fueran colocados nuevamente en el templo. Era como si la historia se revirtiera, como si la profanación hubiera sido corregida por completo. Esdras 1, 7-11. Mientras la noticia del decreto se difundía, muchos exiliados se enfrentaban a una decisión crucial. Algunos, habiendo ya formado familias y comunidades en Babilonia, dudaban en dejarlo todo por una ciudad en ruinas. Pero otros no pudieron ignorar el llamado. Entre ellos estaba Zorobabel, descendiente de David y legítimo heredero al trono de Judá, acompañado por Josué, el sumo sacerdote, quien lideraría la restauración espiritual. Juntos, guiaron a cerca de 50,000 personas de regreso a su tierra. Esdras 2, 64-65. No era solo un desplazamiento físico, sino un viaje espiritual que evocaba la salida de Egipto siglos atrás. Así como Moisés condujo al pueblo fuera del poder de Faraón, ahora salían del dominio babilónico bajo la protección de un rey pagano, demostrando que ningún poder humano puede frustrar los planes del Señor. Pero el regreso no fue sencillo. Jerusalén estaba destruida, el templo reducido a escombros, y los pueblos vecinos no recibieron con agrado los repatriados. Aunque habían sido liberados del dominio babilónico, ahora enfrentaban nuevos retos: reconstruir su ciudad, su santuario y su identidad. La promesa estaba viva, pero los obstáculos eran reales. Lo que había empezado como una autorización real era en realidad la continuación de una promesa milenaria, desde Abraham hasta Moisés, ahora confiada a una nueva generación. El Dios que había anunciado el exilio también había declarado su fin, y ni siquiera el mayor de los imperios podría impedir el cumplimiento de su palabra. Con el regreso en marcha, se abría un nuevo capítulo para Israel. La reconstrucción no sería fácil. El templo enfrentaría oposición tanto externa como interna. El decreto de Ciro fue solo el inicio. La obra requería continuidad, especialmente frente a los ataques y el desaliento. Aunque Ciro colocó los cimientos del proceso de restauración, fueron los reyes Darío y Artajerjes quienes garantizaron que la obra avanzara. Así, Persia no fue un simple espectador, sino una herramienta activa en el cumplimiento del plan divino. La restauración fue mucho más compleja de lo imaginado. El viaje de regreso fue arduo, pero los verdaderos desafíos comenzaron al ver el estado en que se encontraba la ciudad. Todo estaba en ruinas, el templo destruido y la oposición era persistente. En especial, los samaritanos veían en la reconstrucción una amenaza a su influencia. Recurrieron a todo tipo de tácticas: presión política, intimidación y manipulación. Finalmente, lograron que la obra se detuviera durante años. Los cimientos del templo quedaron intactos mientras la esperanza se desvanecía. Para ese momento, Ciro había muerto, y sus sucesores no compartían su visión sobre Jerusalén. Sin apoyo real, el pueblo se sintió impotente. Pero Dios no había concluido su obra. Ya tenía preparado a otro rey, Darío el Grande, quien, aunque también extranjero, sería el próximo instrumento para que su voluntad siguiera adelante. Durante el gobierno de Darío, aquellos proyectos que habían quedado estancados comenzaron a avanzar nuevamente. Al subir al trono, Darío recibió como herencia un enorme imperio que abarcaba desde las cercanías de Grecia hasta el Valle del Indo. Su mandato destacó por una notable organización administrativa y notables victorias militares, pero, sin saberlo, también estaba cumpliendo con un propósito mayor, trazado por la voluntad divina. Cuando los adversarios de Israel, aprovechando la pausa en la edificación del templo, apelaron ante las autoridades persas buscando detenerla por completo, creyeron haber asegurado su triunfo. Acusaron a los judíos de actuar en contra del imperio y advirtieron que permitir la reconstrucción sería abrir la puerta a una futura rebelión. Sin embargo, en vez de aceptar sus argumentos de inmediato, Darío ordenó una revisión exhaustiva de los archivos reales para comprobar si existía algún edicto previo relacionado con Jerusalén. Lo que ocurrió a continuación fue un hecho extraordinario que reveló el control supremo de Dios sobre los gobernantes y naciones. Los escribas,
Al examinar los documentos antiguos, hallaron el decreto original de Ciro, donde se autorizaba el retorno de los israelitas y la restauración del templo, según relata Esdras 6 y 12. Esta evidencia no solo confirmó el derecho del pueblo, sino que llevó a Darío a respaldar aún más la obra. No solo permitió que siguiera la construcción, sino que emitió un nuevo edicto que no solo reiteraba la orden anterior, sino que la fortalecía. Ordenó que todos los gastos fuesen cubiertos por el tesoro del imperio, eliminando cualquier obstáculo económico, como se registra en Esdras 6, 8. Y aún más impactante fue la advertencia que impuso. Cualquiera que se atreviera a interferir sería ejecutado, su casa destruida, según Esdras 6 y 11. Esta orden no fue simplemente un asunto administrativo, sino una demostración clara del poder divino, utilizando incluso a líderes de naciones paganas para cumplir sus designios. Aunque Darío no pertenecía al pueblo del pacto, reconoció la grandeza del Dios de Israel y mandó ofrecer sacrificios por él y su familia en el templo, como lo indica Esdras 6 y 10. Tal gesto, que quizá tenía fines políticos, reflejaba una realidad espiritual más profunda. Incluso los reinos más alejados de la fe podían ser instrumentos en el plan de redención. Con este renovado apoyo, la obra se reanudó con ímpetu, alentada por los profetas Ageo y Zacarías, quienes recordaban que Dios estaba con ellos, conforme a Ageo 2, 4-5 y Zacarías 4, 6-7. Los exiliados, animados y decididos, superaron la oposición que antes los había detenido. En el 6º año del reinado de Darío, y tras mucho tiempo de espera, el segundo templo fue terminado, como consta en Esdras 6 y 15. Aquello que parecía un anhelo inalcanzable se materializó, y el pueblo, tras la aflicción del exilio, pudo volver a rendir culto en el lugar santo. Esta conclusión no fue solo una cuestión arquitectónica, representó la firmeza de las promesas divinas, que no se doblegan ante ninguna adversidad. El mismo Dios que había anunciado el exilio también había garantizado el regreso y usó a un rey extranjero para demostrar su fidelidad. No obstante, el papel de Persia en la historia de Israel no había llegado a su fin. Aunque el templo ya estaba en pie, Jerusalén seguía desprotegida, sin murallas que la resguardaran. La restauración no estaba completa, ni física ni espiritualmente. Una vez más, Dios intervendría, tocando el corazón de otro monarca persa para asegurar el bienestar de su pueblo en la tierra prometida. A medida que se desarrollaba esta historia, se hacía evidente que la influencia de Persia no terminaría en el templo, sino que alcanzaría hasta los muros de la ciudad en una narración cuidadosamente guiada desde lo alto. Cuando Dios comienza una obra de restauración, siempre la lleva a término. Aunque la finalización del templo fue un paso vital, el pueblo seguía disperso a lo largo del vasto imperio. Muchos aún residían lejos de su patria. El favor recibido bajo Ciro y Darío evidenció la fidelidad divina, pero la tranquilidad no duraría para siempre. El peligro no vendría esta vez de ejércitos enemigos, sino de una conspiración interna en el corazón mismo del imperio persa. Al morir Darío y tomar su lugar su hijo Jerjes, identificado en las Escrituras como Asuero, se abrió un nuevo capítulo que revelaría no solo la soberanía divina sobre los imperios, sino también el impacto de una fe valiente en tiempos inciertos. A diferencia de los reyes anteriores, que habían brindado apoyo activo a la reconstrucción de Jerusalén, Asuero fue un líder movido por el orgullo, el lujo y decisiones cambiantes. Fue en su reinado cuando ocurrió uno de los episodios más intensos de la historia judía, uno que pudo haber resultado en su exterminio, de no ser por la intervención silenciosa pero poderosa de Dios, actuando a través de una mujer inesperada, Esther. Esta joven judía, huérfana y criada por su primo Mardoqueo, fue llevada al palacio como parte de un decreto que buscaba una nueva reina tras la destitución de la reina Vasti. Sin revelar su origen, Esther ganó el favor del rey y fue coronada como reina, según Esther 2 y 17. Lo que parecía casualidad era en realidad un plan mayor. Mientras tanto, en el palacio se gestaba un complot siniestro. Amán, un alto funcionario del rey, enfurecido por la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él, planeó no solo eliminarlo, sino erradicar a todo el pueblo judío. Manipulando la confianza del rey, consiguió un decreto irreversible que ordenaba su exterminio, como se registra en Esther 3, 8-11. El pueblo cayó en desesperación. Mardoqueo, vestido de luto, envió un mensaje urgente a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey, sabiendo que hacerlo sin invitación podría costarle la vida, como se menciona en Esther 4-11. El temor invadió el corazón de Esther, pero las palabras de Mardoqueo la hicieron reflexionar. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4-14. Comprendió entonces que su posición no era fortuita,
sino parte del plan de Dios. Tras pedir un ayuno de 3 días entre su pueblo, Esther se presentó ante el rey, quien le extendió el cetro de oro, dándole acceso a su presencia, según Esther 5, 1-2. Con sabiduría, organizó un banquete al que invitó al rey y a Amán, ganando su atención y preparándolo todo para su gran revelación, Esther 5, 8. En una segunda cena, Esther finalmente expuso su identidad y denunció el complot de Amán. El rey, consternado, exigió saber quién era el autor de tal infamia, y al oír el nombre de Amán, ordenó su ejecución en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, como indica Esther 7 y 10. Sin embargo, el edicto seguía vigente y no podía ser anulado. Pero nuevamente, Dios actuó. Esther y Mardoqueo, con la aprobación del rey, emitieron una nueva orden que autorizaba a los judíos a defenderse. En lugar de ser exterminados, triunfaron sobre sus enemigos, conforme a Esther 8 y 11. Este rescate no fue solo una victoria militar, fue una demostración del poder de Dios para proteger a su pueblo incluso en un imperio extranjero. En memoria de esta salvación, se instauró la festividad de Purim, recordando que ninguna amenaza puede prevalecer contra el pueblo escogido. La historia de Esther es un ejemplo de cómo Dios obra tras bastidores, valiéndose de los humildes para alterar el destino de muchos. Persia, que en su momento apoyó la restauración, también fue el escenario de uno de los mayores actos de liberación en la historia de Israel. Aunque este capítulo concluía con victoria, el proceso aún no se completaba. El templo estaba erigido y el pueblo había sido rescatado, pero Jerusalén continuaba sin muros, expuesta a ataques. Como en ocasiones anteriores, Dios tocaría el corazón de un nuevo rey persa, esta vez Artajerjes, para proteger a su pueblo y garantizar su estabilidad. Esta nueva fase estaría liderada por Nehemías, un judío de alta confianza en la corte persa, que servía como copero del rey. A pesar de su posición privilegiada, su corazón permanecía unido a su pueblo. Al saber de la condición lamentable de Jerusalén, se quebrantó y clamó a Dios en oración, como se narra en Nehemías 1, 4-11. Después de meses de oración, durante un servicio al rey, su tristeza fue notoria. Al preguntarle el motivo de su pesar, Nehemías tomó una decisión arriesgada: pedir permiso para regresar y reconstruir la ciudad, como relata Nehemías 2, 3-5. Contra toda expectativa, no solo obtuvo la aprobación real, sino también cartas que le garantizaban seguridad en su viaje y recursos del bosque real para la reconstrucción, Nehemías 2, 7-8. Este gesto, más allá de lo político, fue un acto divino. Dios nuevamente inclinaba el corazón de un rey pagano. Al llegar a Jerusalén, Nehemías se encontró con una tarea colosal. La ciudad estaba en ruinas, el pueblo desmotivado y los enemigos al acecho. Sanbalat, Tobías y Gesem intentaron intimidar y desacreditar el proyecto. Nehemías 4, 3-8. Sin embargo, Nehemías no se rindió. Organizó al pueblo en turnos, con herramientas en una mano y armas en la otra, defendiendo y construyendo al mismo tiempo, como ilustra Nehemías 4, 17-18. Cuando intentaron distraerlo, respondió con determinación: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender». Nehemías 6, 3. En apenas 52 días, los muros fueron restaurados. Nehemías 6 y 15. Este logro no solo devolvió seguridad a la ciudad, sino que fue una afirmación clara de que Dios estaba con ellos. La restauración física se completó y Jerusalén volvió a ser una ciudad protegida, testigo del cuidado y fidelidad divina. Aunque Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, su visión no se limitaba solo a levantar estructuras físicas. Él comprendía que una restauración verdadera debía comenzar desde el interior, con una renovación del alma. Una vez asegurada la ciudad, trabajó junto a Esdras para iniciar un avivamiento espiritual, reintroduciendo la lectura de las Escrituras y guiando al pueblo hacia una renovada fidelidad al pacto. En Nehemías 8 y 18 se relata cómo el pueblo, congregado junto a la puerta de las aguas, escuchó la palabra de Dios. Al entender cuán alejados estaban de su voluntad, rompieron en llanto, se arrepintieron y sellaron una nueva alianza con el Altísimo, comenzando así una transformación que marcaría una etapa decisiva para la nación. Gracias a la orden de Artajerjes y al compromiso firme de Nehemías, se completó la fase final de la restauración de Jerusalén. El templo había sido restaurado bajo Darío, el pueblo conservado bajo Asuero, y ahora la ciudad era protegida bajo el gobierno de Artajerjes, convirtiéndose en un reflejo vivo de la fidelidad divina. Lo que empezó como un decreto imperial fue finalmente completado por la mano providente de Dios, revelando que ni reyes, ni imperios, ni enemigos pueden frustrar su plan.
No obstante, aunque Jerusalén ya tenía sus muros en pie, el papel profético de Persia no había terminado. A pesar de haber sido usada como un canal de restauración, esta potencia formará parte de las naciones que, en los últimos tiempos, se alzarán contra el pueblo de Dios. Al continuar, descubriremos que el protagonismo de Persia no queda en la historia antigua, sino que se extiende hacia el futuro profético, cumpliendo un rol clave en el propósito eterno del Creador. Si estás dispuesto a imitar a Nehemías, siendo un siervo dócil y decidido al servicio divino, incluso en medio del caos y las ruinas, podrás ser parte activa del cumplimiento del plan celestial. La etapa final de la reconstrucción de Israel, guiada por Nehemías y respaldada por Artajerjes, cerró el ciclo físico de restauración iniciado por el decreto de Ciro, reforzado por Darío y protegido mediante Ester en tiempos de Jerjes. A lo largo de esta historia, Persia se convirtió en un canal fundamental para que se cumplieran las promesas divinas. Aquello que parecía inalcanzable, el regreso del exilio, el levantamiento del templo y la reactivación nacional, se volvió realidad gracias al favor otorgado por reyes extranjeros, mostrando que ningún dominio terrenal puede actuar al margen de la soberanía divina. Sin embargo, aunque Persia fue un vehículo para la restauración, su papel dentro del diseño profético no ha finalizado. La misma nación que en otro tiempo favoreció a Israel será, en el tiempo señalado, parte de una alianza que se opondrá al pueblo elegido. ¿Cómo entender que un reino que sirvió como instrumento de redención se transforma en adversario? Esta inquietante transición nos lleva a examinar las visiones de Daniel y Ezequiel, en las que Persia es presentada dentro del escenario del enfrentamiento final entre los poderes del mundo y el gobierno celestial. El imperio persa, aunque vital en la reconstrucción de Israel, tenía una misión que superaba los eventos del pasado. Antes de que Ciro firmara su edicto de liberación, y mucho antes de que Nehemías iniciara la restauración de Jerusalén, ya se había profetizado el surgimiento de Persia en las visiones que Dios concedió a Daniel. Estas revelaciones no eran meramente predicciones históricas, sino el esquema profético de los grandes imperios del mundo, donde cada reino aparecería y desaparecería conforme al diseño eterno. Persia, aunque útil para cumplir las promesas divinas, era parte de un relato mucho más amplio que abarca desde pasado remoto hasta los eventos escatológicos. Daniel, llevado a Babilonia siendo aún joven, sirvió en los reinados de Nabucodonosor, Belsasar y posteriormente bajo Darío y Ciro, siendo testigo directo de la transición entre dos poderosos imperios. Más allá de su rol como sabio en la corte, Daniel recibió visiones sobre el devenir de los reinos del mundo, incluyendo Persia. Una de las más reveladoras fue el sueño del rey Nabucodonosor en el capítulo 2, donde una estatua de diferentes metales representaba sucesivos imperios. La cabeza de oro simbolizaba Babilonia, pero el pecho y los brazos de plata representaban el imperio medo-persa que sucedería a Babilonia tras su caída en manos de Ciro, alrededor del 539 a.C. La visión de Daniel 7 aportó mayor detalle. En ella aparecen 4 bestias, cada una representando una potencia global. La segunda, un oso levantado de un lado, simbolizaba al imperio medo-persa, destacando su doble estructura con una clara preeminencia de Persia, representada por el lado más alto. Esta imagen reflejaba la realidad histórica, pues Persia terminó dominando sobre Media. Las 3 costillas en la boca del oso son interpretadas comúnmente como las principales conquistas del imperio: Babilonia, Lidia y Egipto. En Daniel 8, el carnero con 2 cuernos que empujaba hacia todas partes representaba nuevamente a los reyes de Media y Persia. Sin embargo, apareció un macho cabrío con un gran cuerno entre sus ojos, simbolizando a Grecia bajo Alejandro Magno, quien derrotó al carnero, cumpliendo así la profecía en el año 331 a.C. La exactitud de estas visiones es impresionante, pero su enseñanza más poderosa es clara. Ningún imperio, por fuerte que sea, escapa al plan del Eterno. Persia, aunque central en la restauración de Israel, fue solo un engranaje dentro del relato divino, sujeto a la misma voluntad que lo levantó y permitió su caída. Estas revelaciones no son simples lecciones del pasado, sino declaraciones del dominio absoluto de Dios sobre la historia, confirmando que el destino de los pueblos no está en manos humanas, sino en los decretos del Creador. A pesar de su caída, Persia sigue presente en las profecías. Ezequiel 38 y 39 revelan que Persia, o Irán, volverá al escenario como parte de una coalición hostil que intentará destruir a Israel en los últimos días. Esta transformación, de restauradora a enemiga, muestra un cambio profundo dentro del plan profético. Al examinar las visiones bíblicas, surge la necesidad de responder preguntas cruciales. ¿Qué función cumplirá Persia en el tiempo venidero?
¿Cómo se relaciona su antiguo apoyo a Israel con su papel futuro en el conflicto final? ¿Qué relevancia tiene esto para los acontecimientos actuales? Ezequiel menciona a Persia como uno de los aliados de Gog en la guerra de Gog y Magog, un enfrentamiento final que marcará el inicio del desenlace profético. Esta coalición de naciones, unidas por su oposición a Israel, descenderá como una tormenta sobre una tierra que en ese momento vivirá en aparente paz. Persia, que una vez permitió el regreso del exilio y la restauración de Jerusalén, ahora se verá del lado opuesto, junto con Cus, Fut, Gomer y Togarma, posiblemente regiones modernas de Sudán, Libia, Turquía y Armenia, respectivamente. Este cambio de aliado a enemigo plantea cuestionamientos profundos. ¿Cómo se transformó Persia en enemiga del pueblo de Dios? ¿Qué hechos futuros la alinearán con los adversarios profetizados? A medida que se desarrolla esta visión, Dios responde con poder. Tal como usó a Persia para liberar a su pueblo, ahora intervendrá para juzgarla. En Ezequiel 38, 18-23 se describe como, en el momento en que las naciones crean haber triunfado, Dios actuará con terremotos, fuego y confusión, destruyendo por completo a los invasores. Esta acción no solo salvará a Israel, sino que será un testimonio global del poder del Altísimo. El capítulo 39 señala que la devastación será tan grande que tomará 7 meses enterrar a los caídos y 7 años destruir las armas abandonadas. Esta victoria no será producto del ejército israelita ni de pactos humanos, sino exclusivamente del brazo del Eterno, quien asegurará que su nombre sea glorificado. La profecía es un recordatorio poderoso de que ningún enemigo, por grande que sea, puede prevalecer contra la voluntad del Creador. Aunque hay diversas interpretaciones, muchos estudiosos creen que estos pasajes aún están por cumplirse. Las tensiones actuales en Medio Oriente, el papel creciente de Irán y sus alianzas con países hostiles a Israel parecen alinearse con lo descrito por Ezequiel. ¿Estamos presenciando el preludio del cumplimiento profético? Lo cierto es que el papel de Persia en el plan divino no termina en el pasado. Desde su participación activa en la restauración de Israel bajo Ciro, Darío y Artajerjes, hasta su futuro rol en la confrontación final, Persia, o Irán, sigue siendo una figura clave dentro del relato profético. Se presenta como una nación estrechamente vinculada con el entramado profético de la palabra. Su transformación de defensor a opositor es una muestra poderosa de cómo los países, sea de forma deliberada o no, se alinean a favor o en contra de los propósitos eternos según la voluntad divina. No obstante, la visión profética de Ezequiel no termina con la ruina, sino que apunta hacia un plan mucho más grande, uno donde el objetivo final no es solo ejercer juicio sobre quienes se rebelan, sino manifestar su gobierno supremo en toda la tierra. La confrontación de Gog y Magog no se reduce a conflictos entre potencias ni ambiciones militares, sino que representa la reivindicación suprema del nombre de Dios y la preparación para su reino. Ante la realidad actual y la creciente tensión en torno a Israel y sus opositores, surge la pregunta: ¿nos estamos acercando al cumplimiento de la visión de Ezequiel? ¿Está Irán, antigua Persia, posicionándose como figura clave en los últimos tiempos? ¿Cómo deberíamos reaccionar quienes buscamos comprender el propósito eterno reflejado en estas señales visibles? Cualquiera que sea la respuesta, una verdad permanece. La historia no gira en torno al afán humano ni al control político, sino que responde a un diseño soberano que avanza constantemente hacia el desenlace divino para Israel y para la humanidad. Que estas señales despierten nuestro entendimiento y nos impulsen a vivir en sintonía con el plan eterno. Desde los relatos iniciales de la Biblia hasta las visiones escatológicas, Persia, hoy conocida como Irán, ha sido parte esencial del desarrollo del plan de Dios para las naciones. A diferencia de otros imperios que surgieron desafiando al pueblo de Dios, Persia sobresale como una herramienta única de intervención divina, actuando a veces como defensora y en otras, como adversaria, según lo anunciado por los profetas. Su lugar en la historia no es accidental, sino una parte esencial del proceso redentor, dejando claro que ningún poder se establece fuera del dominio de Dios. La trayectoria de Persia en las Escrituras da testimonio del control absoluto que Dios ejerce sobre reinos y gobernantes, demostrando que es Él quien los exalta o los derriba según su propósito. Durante el exilio en Babilonia, fue Ciro el Grande, un monarca pagano, quien sin entender completamente la dimensión espiritual de sus actos, cumplió las palabras de Isaías y Jeremías al permitir el retorno del pueblo y la reconstrucción del templo. Más adelante, bajo Darío el Grande, el respaldo celestial impidió que los enemigos frustraran la obra, dejando claro que ninguna fuerza terrenal puede detener lo que el Altísimo ha decretado. Incluso cuando un plan para exterminar al pueblo se gestaba, fue en los palacios persas, a través del coraje de la reina Esther, que Dios organizó una liberación asombrosa.
Finalmente, bajo el mandato de Artajerjes, la restauración de Jerusalén se completó, tanto en lo físico como en lo espiritual, con los muros reconstruidos y el pacto renovado. Pero la historia no se detiene ahí. La profecía indica que Persia no solo fue relevante en el pasado, sino que volverá a ser protagonista, esta vez como parte de una coalición que se alzará en contra de Israel al final de los tiempos. Las revelaciones dadas a Daniel sitúan a este imperio dentro de la sucesión global de potencias, anticipando su derrota frente a Grecia y su desaparición histórica. Sin embargo, Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, vuelve a colocar a Persia en el centro, ya no como amiga, sino como enemiga, aliada con naciones que intentarán destruir a Israel en la guerra de Gog y Magog. Este cambio drástico, de instrumento divino a adversario, pone en evidencia una verdad profunda. Las naciones no se juzgan únicamente por su pasado, sino por su postura final respecto al pacto de Dios y su plan eterno. La historia de Persia nos recuerda poderosamente que Dios no se ajusta a las estructuras humanas ni a las divisiones geográficas. Puede utilizar a un líder impío para cumplir sus promesas, como hizo con Ciro, y también permitir la caída de imperios cuando se rebelan contra su designio. Esta verdad sigue siendo tan relevante hoy como en los tiempos antiguos. Al contemplar la tensión entre Irán e Israel, la hostilidad creciente entre países y el reajuste de alianzas en la región, debemos ver más allá de los análisis políticos y reconocer en estos movimientos piezas dentro de una narrativa sagrada mucho más amplia, encaminada al cumplimiento completo del propósito divino para su pueblo, las naciones y el regreso de su ungido. El desarrollo histórico demuestra que el relato de Persia está marcado por la dirección divina, donde cada ascenso y caída, cada momento de restauración o de conflicto, fue permitido por el poder soberano de Dios. Así como fue usada en épocas anteriores, también su papel futuro se cumplirá conforme la voluntad de Dios. Aunque los gobiernos conspiren, los mandatarios tracen estrategias y el mundo parezca moverse por ambiciones humanas, las Escrituras nos aseguran que es el Señor quien guía el rumbo de la historia. Tal como lo afirma Proverbios 21:1, el corazón del rey es como canales de agua en manos del Señor, y él lo dirige hacia donde quiere. Al estar en este punto decisivo de la historia, mirando hacia el pasado para ver el impacto de Persia y hacia el futuro para discernir su papel profético, surge una cuestión esencial. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Si el mismo Dios que dirigió el ascenso y caída de naciones gobierna sobre los sucesos actuales, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Con temor por lo incierto o con confianza en quien ha declarado el final desde el inicio? La historia de Persia no es simplemente la de una nación antigua, sino la afirmación de una verdad inmutable. La voluntad de Dios se cumple sobre todas las cosas. Ya sea restaurando su pueblo, juzgando a los pueblos, ya sea elevando a un gobernante, derribando un imperio, sus planes se realizarán, sus promesas se cumplirán y su gloria será revelada en toda la tierra. A medida que nos acercamos a los tiempos profetizados, recordemos que nuestra esperanza no se encuentra en estructuras políticas ni en acuerdos humanos, sino en el Dios Todopoderoso que reina sobre todo, dirige la historia y está llevando todas las cosas hacia su culminación eterna. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Cada relato bíblico es una invitación a regresar a Dios y fortalecer la fe que nos une. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos historias que edifican. Hasta la próxima, y que el Señor bendiga tu vida y la de tu familia.